cuando, cuando estaban pasarelas, nunca le ha dado ansiedad. Hay que ser no solo fuerte mentalmente, sino que ir como que bien sincronizado a lo que uno va, porque me imagino que debe dar algo de nervios, saber que lo están viendo a uno, digamos, hasta determinado punto, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de las pasarelas, la primer pasarela que tuve, realmente sí estuve nerviosa, ¿será que estoy haciéndolo bien? Y a veces hasta cierto punto hay que prepararse bien cuando uno está en este tipo de cosas. Las pasarelas que más pena me daban antes eran las de ilusión, porque eran ropa interior, entonces la primer pasarela sí fuese como, wow, salgo en ropa interior, ¿no? En bikini, en brasier, pero de ahí lo tomé como algo normal porque era parte de mi trabajo y realmente lo que estoy enseñando es la prenda y tengo que sentirme cómoda, tengo que reflejarlo porque esa seguridad que reflejamos es lo que van a ver los demás. Entonces a veces tú dices, ay, esa persona, puches, ¿qué autoestima tiene? Va así como que bien confiada, bien relajada y tú dices, puches, ¿por qué? Porque es la confianza que tiene uno, ¿verdad? Bueno, voy a sentirme cómoda, voy a sentirme bien conmigo, voy a quererme y así lo reflejo, porque al final es un trabajo, es lo que te digo, es un trabajo. Sales en ropa interior, pero es porque es una marca de lencería, las mujeres quieren ver esas prendas, quieren ver cómo luce, qué tan cómoda me siento con ellas, entonces al final, como me vas haciendo pasarela 2, pasarelas 3, pasarelas, es como la prenda, depende de qué tipo de prenda, cómo caminar. Hay prendas con las que cuesta caminar, que pesan un montón. Igual te tienes que ver bien porque esa prenda al final la van a comprar, la estás mostrando y tenés que tener siempre buena actitud, ¿verdad? Somos humanos, realmente somos humanos y eso de que alguien se tropiece y pueda caer en plena pasarela es normal. O sea, muchas veces empezamos con la crítica, se cayó, le quedaban flojos los zapatos, no le tallaba el vestido. Sí, pero a veces las producciones son a última hora. Tal vez la chica que tenía que estar en la pasarela no llega y llaman a Sí. alguien de emergencia, pues a esta persona no le quedan los zapatos. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que salir así porque es trabajo, es un show. Entonces tienes que salir bien. Ahí sí que con toda la actitud posible, muy positiva y pues a trabajar, ¿no? Y entonces las personas a veces ven eso que te digo, ay, el zapato, ay, el vestido, pero no saben qué hay detrás de. Tal vez la que le tocaba ir no pudo o le surgió algo, o sea, por lo que sea, entonces va otra persona. O cuando alguien se cae, por ejemplo, no sabes si es su primera pasarela, no sabes si está nerviosa por algo, no sabes si a veces el piso de las pasarelas no está firme, entonces a veces toca como caminar en cosas como unas tablas que se mueven, entonces tú no sabes, solo ves la caída, pero no sabes qué hay detrás. Entonces sí, eso de las pasarelas, uy, es un dilema porque hemos probado a veces antes del show la pasarela para caminar con los tacones que te va a tocar, para ver cómo está de estable la pasarela, pero igual ya al momento del espectáculo, del show, pues a veces puede pasar un inconveniente, se te puede romper el vestido, se puede abrir, o sea, mira, siempre es algo, en mi trabajo es algo que nunca sé qué voy a estar haciendo mañana. Me pueden llamar hoy para unas fotos, me pueden llamar en una semana para una pasarela, o sea, y eso es lo que al final me gusta. Eso que no sé qué voy a hacer, pero igual estoy con esa ansiedad y me gusta lo que voy a hacer. Entonces eso es lo que más me ha gustado el trabajo. ¿No? Y me parece re bien porque me imagino que hasta cierto punto tienen que mantener como que la mente abierta de que cualquier inconveniente podría pasar hasta determinado punto, ¿verdad? O sea, tienen que estar Ujú. listas para lo que sea hasta cierto punto. Sí, yo creo que tenés que estar preparada y por eso cuando uno se va a meter a este medio, ya sea que uno vaya para Miss, para modelo, para Edecán, para todo eso, tenés que saber a lo que te metes. Saber que van a haber críticas, saber que no todo a veces va a salir bien, saber que hay todo tipo de personas y poder sobrellevar todo eso, ¿verdad? Porque pues ya estamos en ese medio y hay personas que no aguantan el ritmo y se salen, ¿verdad? O personas que pues ya se casaron y el esposo pues no le gusta que lo haga, pues ya son ellas, ya no quieren seguir o que ya tienen un bebé o que, o sea, de una u otra manera no pueden seguir, no quieren o no les gusta, simplemente pues ya no lo siguen y hay otras como yo que llevamos años y ahí nos mantenemos y nos vamos adaptando a los cambios.
¿qué metas tienen para este año? Porque me imagino que la pandemia definitivamente no ayudó, digamos, en la parte laboral, no ha de haber, tiene que haber afectado, pues hasta cierto punto estar limitado. Sí, mira, como metas, ya este año yo creo que ya faltan pocos meses para terminarlo. Tampoco soy de las personas así como, "Ah, no fui al gimnasio, me quedan ¿qué? 4 meses, me voy a apurar y quiero hacer todo lo que no hice en un año, hacerlo como que en lo último. No, yo soy más relajada en ese sentido. Ya ahorita digo, bueno, primero la salud de mi familia, la mía, cuidarnos por el tema de pandemia, pues no salgo mucho, como te comentaba, solo por trabajo. Y pues que Dios nos tenga con vida, eso es lo más importante, que mi hijo esté bien, con salud, que mi esposo, las personas que vivimos aquí en la casa, la persona que cuida a mi bebé, que para mí es parte de la familia, que la aprecio muchísimo, mi bebé la adora también. Entonces, queremos terminar bien, o sea, ahorita no pienso en algo como que, ay, quiero hacer algo a fin de año, porque primero queremos tener salud, gracias a Dios lo tenemos, tenemos comida y tenemos techo, que como te contaba, por la pandemia hay mucha gente que se quedó sin eso, entonces ya creo que ya con tener eso, pues estamos excelentes. Para planes a futuro, si quiero seguir estudiando, te comentaba que quiero una maestría en marketing, quiero terminar de estudiar inglés, que eso es a nivel profesional. Ya en lo personal, quiero dedicarme a mi hijo, él está creciendo, estar con él en todo momento. En el tema laboral, no solamente me quiero quedar como, bueno, solo soy decano, solo salgo en anuncios, no, con el estudio quiero ver algún día eso desde arriba. Así como alguien me contrata de decán desde un departamento de mercadeo, pues quiero ser la que esté en el departamento de mercadeo, ver qué ideas, tanto para hacer algún montaje, alguna activación, alguna persona que vaya a trabajar, el uniforme, todos esos detalles hacerlos yo más adelante. Eso es lo que a mí realmente me gustaría ya a nivel laboral. Entonces esos serían los aspectos que quiero como concluir con la vida que tengo ahorita, pues me siento contenta, me siento agradecida con Dios, porque si me hubieras preguntado hace años, pues yo te hubiera dicho, mira, quiero terminar la universidad, pues gracias a Dios ya la terminé, mira, quiero comprar mi casita, gracias a Dios ya la tengo, mira, quiero comprar mi auto, gracias a Dios ya lo tengo, entonces muchas cosas estoy agradecida con Dios porque me ha permitido, ya soy madre también, entonces gracias a Dios, cuando eres madre te cambia totalmente el mundo. De verdad que cuando eres mamá piensas totalmente diferente. Tal vez algún día que quieras hablar de eso, pues te voy a decir también todo lo que conlleva a ser madre, que realmente es admirable y hasta que uno no es mamá, entiende a las mamás. Entonces, no sé, creo que estoy agradecida con Dios. En todo el camino me ha costado. Hay pruebas muy difíciles que he tenido que superar. Hay cosas donde sí a veces me he tenido que levantar de eso, pero doy gracias a Dios que por todo eso estoy donde estoy y me siento satisfecha y contenta, amando lo que tengo, ¿verdad? Y si algo no lo tengo, pues sé que me voy a esforzar y primero Dios lo tendré más adelante. Definitivamente todos los sucesos de cosas que tuvo que vivir le han servido, son parte de su historia, ¿verdad? Su anecdotario, pero también la formaron a cómo es, porque digamos, eh, es una mujer trabajadora, es mentalmente muy fuerte, o sea, de lo que hablamos, ¿verdad? Porque se nota que es bien fuerte para poder conllevar estas cosas. Y digamos, no cualquiera, obviamente a usted le tocó vivir lo que le tocó vivir, pero no cualquiera tal vez lo hubiera podido llevar de forma tan entera. Increíble todos los sucesos que la llevaron a ser la que es el día de hoy, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que, mira, no solamente en este trabajo, sino en cualquier otro trabajo en los que se desenvuelven las personas, es de poder sobrellevar eso. A veces vamos a tener compañeros de trabajo con los que no vamos a congeniar, muchas veces vamos a estar en una empresa que no nos va a gustar, pues tenemos que ver otras opciones, tenemos que estar en un lugar donde nos guste. Muchas veces escucho gente que está trabajando en algún lugar, está como de mal humor, está triste, no le gusta en lo que está, pero por necesidad está ahí. Entonces creo que también debemos ver que vida es solo una. El día de mañana morimos y pues
se acabó todo, ¿no? Se acabó, entonces tenemos que ser felices, tenemos que ayudar a otros, tenemos que estar contentos. Si realmente no te gusta el trabajo donde estás y tienes la oportunidad de cambiarte, pues cámbiate a algo que te gusta. Si realmente no se puede, porque tú tienes tus razones y pues yo siempre respeto las decisiones de todos, porque cada quien lleva una vida diferente, está bien, pero al menos a lo que estás haciendo ponle un poco de amor, ponle una actitud para que funcione, para que no sea tan aburrido, tan agobiante, tan triste estar ahí, sino que todo siempre con actitud positiva. Creo que cambiamos las cosas. Eso me ha servido un montón, el hecho que me mires así contenta y todo, pues he pasado, como te dije, malos momentos, cosas tristes, cosas que me ha costado salir, pero gracias a eso soy más fuerte y yo sí considero que debemos esforzarnos y luchar por lo que queremos, pero a veces tal vez esos no son los planes de Dios. Dios tiene el plan para nosotros y es un plan perfecto, porque Dios es grande y cuando a veces algo no se da, no se da, ya lo intentaste 1000 veces, tal vez es porque no debes estar ahí. Dios te va a llamar en otro camino, en otras cosas, y debemos de adaptarnos y saber que cuando hay cosas malas no van a durar para siempre, y estas cosas malas, verles el lado bueno y crecer como personas. Entonces no quedarnos solo en eso. Y la vida es una y hay que disfrutar con todo esto de la pandemia. Creo que hay que disfrutar mucho a la familia, hay que estar agradecidos con Dios por la salud, por las personas que todavía están, porque lamentablemente con esto pues muchas personas han perdido a sus seres queridos, y ser agradecidos. Yo soy muy agradecida con Dios y lo que te decía, respeto a todos, que aunque ellos no piensen lo mismo que yo pienso, pues está bien, y respetarlos, realmente respetarlos. Y te doy gracias a ti pues por la entrevista, porque así pueden conocerme un poco más y saben que no soy como que la chica que siempre anda como bien arreglada y que quiere salir bonita en una foto o que sale un anuncio, que soy más que eso y que podemos llevar un mensaje positivo, que eso es un trabajo como cualquier otro, nos esforzamos, tenemos un pago por ello, tenemos cosas buenas y malas, altas y bajas en el trabajo, pero que somos lo que somos gracias a Dios, tenemos que tener una buena actitud. Así que de verdad gracias a ti por todo este espacio que me has dado para poder darme a conocer y pues dejarles como estas palabras a las personas que tenemos que ser mejores personas cada día y ayudar lo más que podamos. A veces creemos que con algo tan chiquito decimos, ay, pero estoy ayudando en esto pequeño, no importa, ayudar es ayudar y es lo que hace la diferencia. Se puede ver lo genuina de persona que es, porque hablamos de todo un poco, pero definitivamente su personalidad es bien genuina, o sea, es bien real. No la vemos en redes sociales, pero yo creo que quien vea esta entrevista después podrá ver que definitivamente es tal y cual sale, o sea, sus creencias, lo que le ha tocado vivir, su mentalidad hacia afrontar las cosas duras de la vida. O sea, siento yo que definitivamente me imaginé que esta entrevista iba a ser así, porque yo cuando la vi y miraba las cosas que posteaba, yo la miraba bien, una persona bien real. Y esto solo hizo que definitivamente se viera que es bien genuina, o sea, es tal cual es como aparece en redes, ¿verdad? Que en redes solo podemos ver como que la superficie, pero de lo que hablamos ahorita ya podemos ver que verdaderamente es así. Sí, y muchísimas gracias de verdad por este espacio, porque así las personas ven que no todo lo que es en redes es a veces real. O sea, soy una persona común y corriente como todos, todos somos humanos, todos tenemos defectos. Y el hecho que salga en alguna televisión, en algún anuncio, o que esté en una pasarela, o que haya salido en alguna prensa, algún medio, o que haya estado en un evento, por ejemplo, tan importante como el Miss Guatemala, o todo eso, no me hace más que nadie. Es un trabajo, me gusta, como te digo, me encanta lo que hago, pero soy igual que ustedes. Tengo miedos, tengo momentos difíciles, tengo a veces problemas, tengo una familia, soy mamá, comprendo a las mamás, sé sobre temas de mamás, de niños, no solo, ay, bueno, amo mucho a mi hijo, no, porque como te digo, no solo son las cosas buenas. Los niños a veces hacen berrinche, eh, el tema de lactancia, lo que es el embarazo, cómo nos sentimos después de, o sea, son muchas cosas que a veces si alguien pues quiere hablar conmigo de un tema abierto, eso pues yo estoy con toda la disponibilidad,
porque soy real, es lo que te digo. El hecho que yo salga en una foto, que a veces las fotos me dejan casi que perfecto el rostro, no quiere decir que yo sea así. O sea, yo tengo muchas imperfecciones, tengo manchas, tengo granitos, no soy perfecta, puedo tener celulitis aunque sea delgada. Soy como cualquier otra persona y eso es lo que deben saber las personas que no están en este medio, que nosotros no somos inalcanzables, nosotros solo somos personas que trabajamos en este medio que nos gusta y que a veces llevamos entretenimiento a las demás personas. Es parte de lo que hacemos o de vender algún producto, pero somos iguales a todas las personas. Para mí no hay nadie ni más ni menos, todos somos creados por Dios y Dios nos hizo con un propósito. Así que de verdad, gracias a ti por esta entrevista para que me conozcan un poquito más y para que vean qué es lo que realmente pienso, ¿verdad? De todas las cosas. Como te dije, soy muy honesta. A veces digo cosas que tal vez a alguien no le puede gustar, a veces en temas políticos, pero es lo que pienso, ¿verdad? Entonces, respeto mucho las opiniones de todos y si algún día pues quieren hablarme por Instagram o algo, pues yo con mucho gusto, por Facebook y todo, soy una persona que puedo hablar con los demás, o sea, sin ningún problema. Queda totalmente invitada para cuando quiera volver a venir. Muy abierta con las personas porque me gusta interactuar con las personas, me gusta platicar y no sé, no soy creída. En pocas palabras, no soy creída y pueden tener acceso para hablar conmigo de cualquier tema. Así que, verdad, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, por que hablé abiertamente las cosas como son y lo que pienso y gracias pues por eso. No, gracias a usted, la verdad, por haberse tomado su tiempo. Se lo agradezco mucho, en verdad. Sí, muchísimas gracias. Entonces, espero que nos hablemos en otra oportunidad y pues tal vez algún día sea alguna entrevista así en persona, Ah, ya cuando haya pasado todo esto. primero Dios.